Hola a todos, muchas gracias por la invitación a Educa 360. Pues me gustaría explicaros un poco la idea de por qué estoy aquí. Fundamentalmente, Educa 360 se puso en contacto con una cátedra. La cátedra se llama EduEmer, que pertenece a la Universidad Pablo Olavide, y esa cátedra está formada por investigadores de todas las universidades españolas, todas en relación al ámbito tecnológico, al ámbito del desarrollo de la IA, pero todo aplicado al ámbito de la educación. Entonces, en ese primer contacto estuvimos viendo las diferentes aplicaciones que ha desarrollado Educa 360 para el ámbito educativo. Y ellos nos pidieron una cosa que era cómo podemos dar un cierto certificado de calidad a lo que venimos desarrollando como empresa, porque esa mirada de calidad educativa no la tenemos. Tenemos pues lo que nos dicen los profesores, lo que han hecho nuestros desarrolladores con experiencia educativa, pero no hay un proceso que vaya ligado a un procedimiento lo más estandarizado posible para dar ese sello de calidad que les facilitamos a los productos de Educa 360. Nosotros hemos empezado directamente con lo que se llama Educa 360, que es un producto que se constituye en aulas virtuales. Y luego tiene otro producto que es el sistema de aprendizaje o gestión de aprendizaje en español, en inglés LMS. ¿De acuerdo? Estos productos no son los únicos que tiene muchos más productos, pero nosotros de momento solamente estamos viendo el de Educa 360 de aulas virtuales y estamos mirando actualmente el del sistema de aprendizaje en red. Cuando la primera pregunta que nos hacemos cuando vamos a evaluar algo es ¿qué es lo que vamos a evaluar? No podemos evaluar algo si no tenemos claro o no tenemos idea de lo que es. Por eso lo tenemos que intentar conocer para poderlo valorar. Un ejemplo para la evaluación o para emitir un sello de calidad de un producto educativo como es Educa 360, su complejidad, es que el aula virtual, que es uno de los elementos que estamos evaluando, es solamente una parte de donde se implica, porque están participando aulas en un modelo híbrido. Muchas de las aulas virtuales están compartiendo el espacio con las aulas normales, las aulas presenciales, al igual que los contenidos que se desarrollan en esas aulas están en un centro educativo o puede estar en más de un centro educativo, porque ese contenido se comparte entre centros y se comparte entre profesores, por supuesto. Además, los tipos de alumnos existentes en cada uno de estos centros son totalmente diferentes. Es más, los aspectos ecológicos, que así lo llamamos, el entorno ecológico de las diferentes familias es totalmente diferente. Y es muy importante. Una de las cosas que más hemos aprendido durante la pandemia fue que el apoyo de las familias en los contextos de enseñanza-aprendizaje era un elemento fundamental en el proceso. Si no tenían el apoyo de las familias, todo el esfuerzo que se pudiera poner en el centro tenía poco sentido. ¿En qué etapas? No solamente en infantil, que se podría plantear, sino también en primaria y en secundaria. Mucho de lo que ha pasado en ese periodo lo estamos viendo ahora en el ámbito universitario. Y por lo tanto, y por supuesto, las infraestructuras, otro concepto de barreras existentes. Si nosotros lleváramos estos proyectos a contextos con una baja cobertura de red, estaríamos muertos. Me acuerdo que los proyectos en Andalucía, toda la infraestructura de red que tenían los centros para acceder a la web fue contratada con una empresa que le daba poca banda de ancho. Los proyectos de los centros se caían. ¿Por qué? Porque la infraestructura no iba acompañada. Vamos más allá, vamos a centrarnos específicamente en la idea de lo que es el aula virtual, ¿vale? Era el primer pequeñito. Un aula virtual como la que están proponiendo
tiene unas características, tiene una naturaleza propia, es decir, tiene unas funcionalidades y seguramente no tendrá otras, ¿vale? Cuando uséis las gafas, que os aconsejo que paséis a ver las aulas virtuales o que saquéis la cuenta gratuita de Educa 360 para ver la experiencia y los contenidos sumados, vais a ver que tiene una serie de funciones que se puede, y lo que se puede hacer con ellas y lo que no se puede hacer. Igualmente, en esta aplicación del aula virtual existen diferentes tipos de perfiles. Hay un perfil de administrador, hay un perfil de profesor, hay un perfil de alumno, hay un perfil nuevo que se está desarrollando, que es el perfil de docente creador de contenidos, ¿vale? ¿Esto por qué es? Cada conjunto de perfiles toman como diferentes, roles y por tanto funciones y por tanto responsabilidades en lo que pasa aquí dentro. Pero además de tener en cuenta lo que son la naturaleza de la herramienta que limita lo que puedes o no hacer en el aula virtual, tenemos que entender si este diseño del aula es flexible y adaptable a las condiciones del espacio que quiere desarrollar. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del desarrollo de la enseñanza, hablamos de dos momentos, de diseño y desarrollo. Os pongo un ejemplo. En el aula virtual, igual que en las aulas presenciales, yo puedo haber programado muy bien mi clase. Tengo todos los espacios muy bien delimitados. Pero cuando entro en el aula normal o en el aula virtual, lo que había diseñado a lo que puede ocurrir no es exactamente igual. Esto nos pasa a todos los profesores. Es más, tenemos tres clases. Hemos preparado lo mismo y cada una se va por un lado diferente. En el aula virtual puede ocurrir exactamente igual. Tienes que ser consciente de qué pasa. ¿Por qué? Porque cuando estás desarrollando, puede ser que los alumnos no miren a lo que quieres que atiendan. O puede ser que se pongan a hablar entre ellos dentro del aula virtual. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, que se llaman los ruidos. Yo lo llamo ruidos en este proceso de comunicación en la virtual. Todos esos ruidos los tendríamos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Voy un poco ya en concreto, si hemos entendido lo que es el aula virtual de Educa 360, vamos a dar un paso a entender lo que va a ser el sello de certificación o el sello educativo que vamos a dar. ¿De acuerdo? Hay un concepto en inglés que son las KPI, que son realmente indicadores. Los indicadores es hacia donde queremos llegar, hacia donde queremos ir. Os voy a poner un ejemplo de los, no sé cuántos sois profesores universitarios, pero nosotros para validarnos como investigadores, para decirnos que somos buenos investigadores, hace a lo mejor de 15 a 20 años, solamente teníamos que conseguir hacer buenos trabajos, que nuestros trabajos fueran reconocidos por nuestros compañeros, y cuando se reunían los compañeros para decidir si éramos buenos o malos, valoraban nuestro trabajo en global y nos daban el ok. Eso cambió y luego ha pasado a que nos valoran por el número de publicaciones que las publicamos en diferentes revistas externas. Es decir, ya el contenido es menos importante que el continente. Si yo publico en una revista un muy buen artículo y es Q1, genial. Si publico un mal artículo en una Q1, me vale lo mismo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que mi proceso como buen investigador me lo va a determinar los indicadores. ¿Yo qué voy a hacer? Si tengo que hacer buenos trabajos, haré buenos trabajos, pero si me piden que publique, publicaré, es lo que me piden. Y ahora esto está cambiando y ahora se va a publicar en abierto, pero esto es otra batalla que no la voy a contar aquí, pero es un ejemplo de esto, ¿vale? Es un ejemplo que el indicador te lleva hacia lo que debe ser, ¿vale? Todo el tema de indicadores nace en el ámbito empresarial, y estos indicadores hay muchas cuestiones. Por ejemplo, son teóricos, están fundamentados en la investigación, el tipo de categoría de los indicadores o qué tipo de información y si tiene que ser cuantificable. Estos son aspectos técnicos del proceso de la generación de indicadores, pero os voy a plantear cómo lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos un modelo que se llama el modelo ERI, de entorno relevante de interacción. ¿Qué significa? Que nosotros los indicadores los negociamos con las personas que están involucradas dentro de los procesos educativos. En este caso, ¿quiénes son? Están los diseñadores de Educa 360,
son los equipos directivos de los Educa 360, son los profesores de Educa 360 o que utilizan estas aplicaciones. Nosotros, con toda esa información, definimos estos indicadores, porque los intereses del diseñador tienen que estar en consonancia con los intereses de los usuarios. Si no los ponemos en consonancia, vamos a tener que podemos estar desarrollando algo que no tiene nada que ver con lo que es realmente la necesidad de los usuarios. ¿De acuerdo? Vale. En la fase primera, en una fase de diagnóstico, todo este proceso de negociación, se formulan básicamente 3 preguntas. Una, ¿Educa 360 es un buen recurso educativo? Imaginaros esta pregunta, una pregunta abierta, que nos permite conocer concepciones pedagógicas, nos permite conocer lo que demanda de una buena aplicación informática atendiendo a lo que tú entiendas. Bueno, todo esto a mí me da respuestas en ítems, todos ellos categorizados, que luego lo mostraré, y nos permite tener una idea de lo que es los indicadores negociados. Para esos indicadores os he puesto aquí un ejemplo donde cruzamos nosotros en cualquier aplicación y sobre todo en esta, viendo su naturaleza, entendemos que existe un entorno virtual. ¿El entorno virtual cuál es? Justamente esa plataforma de Educa 360 o ese entorno de LMS que tiene su propia naturaleza técnica y está definida con unos parámetros y que hay que cuestionarlos. No podemos darlo por bueno. A mí me molesta mucho que cuando estoy en la universidad y estoy rellenando los datos, quiera poner una información y no me deje porque el diseñador esa información no la programó adecuadamente. Oiga, pero perdone, que muy típico. Sexo. O VM. No, perdona, que yo soy binario tal. Póngame no ninguna o no quiero decir mi sexo. Bueno, pues eso es una tontería, dicho así, cuando afecta a elementos, por ejemplo, de una estrategia metodológica en tu propuesta de programación, que hacen pasarla por una plantilla y no está, pues acaban de fastidiar, pues venga, no, que yo quiero hacer un estudio de caso, pero a través de una salida de... Pues no existe, pues no la puedes hacer. Eres indefinido, vale. Pues eso, ¿con quién se habla? Con el diseño. Luego tenemos el entorno de gestión socioeconómico. Esto es muy importante, no lo mismo estar trabajando con centros educativos privados, concertados, por ejemplo, tener un equipo de profesores más o menos estables o no. Bueno, una serie de elementos que son claves, o si existe un equipo tecnológico que ayuda a desarrollar esto en el centro, no existe. Si existe un equipo tecnológico, fenomenal, si no, afecta. Y luego está el entorno de aprendizaje, que sería todo lo que se decide hacer dentro del entorno virtual, que son 2 cosas diferentes. Una cosa es mi casa y otra cosa es lo que hago dentro de mi casa y donde coloco las cosas dentro de mi casa. ¿Entendéis la metáfora? Pues el entorno virtual es la casa y lo que hago dentro de la casa sería mi entorno de aprendizaje, que hago propuestas. Tiene que ver con la acción docente. Son propuestas, cosas que hago para que otras interactúen con ella. Y por último, el entorno ecológico, que también es muy importante cuando estamos trabajando con jóvenes o con familias ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tendrá su dispositivo característico, tendrá su red correspondiente, tendrá un conocimiento en su entorno concreto sobre la tecnología. Todo eso es entorno ecológico y hay que conocerlo, ¿vale? Cuando nosotros le queremos proponer, por ejemplo, a docentes que hagan trabajo en sus casas y no tienen las casas preparadas, ¿qué nos pasó en la pandemia? Todo el mundo empezó a decir, bueno, nos empezarán a pagar el trabajo, me darán una conexión rápida, ¿no? Empezábamos a pedir unas condiciones del entorno ecológico que hasta ese momento no habíamos solicitado, no habíamos caído en ello. ¿De acuerdo? Bueno, todos estos indicadores, como veis, yo los he entrelazado con los perfiles de usuarios, ¿vale? Porque desde nuestros indicadores están relacionados. La toma de decisión que puede tener un profesor dependerá de la configuración que le hayamos dado. Si yo no tengo un docente editor, ese docente no va a poder hacer propuestas de contenido nuevo.
Se va a tener que usar el que ya tiene. A lo mejor estoy perdiendo una oportunidad de tener un fabuloso profesor de un aula para que me desarrolle, ¿vale? Bueno, y además todas esas condiciones a veces son jerárquicas. Tienen consecuencias de unos para otros. ¿De acuerdo? Por eso la idea de, si yo pienso en la accesibilidad desde el entorno virtual y lo considero desde el principio, y mi entorno virtual tiene posibilidades de accesibilidad, yo ya podría habilitarlo, yo ya podré saber qué límites le pongo, etcétera, etcétera, y poder hacer integración. ¿Veis? Si no pienso en esto, ya jerárquicamente no voy a poder en ningún momento dar cabida a un alumno que tenga un problema de concreto, ¿vale? Muchas gracias. Estos son mi correo, todas mis identidades múltiples, profesor de la URJC, cofundador de la cátedra EduEmer, director de este grupo, miembro de este centro de investigación del CSISOC y miembro del centro de investigación CIVIS. Muchas gracias.